Ya estamos de regreso en las claves del día. Mauricio Fernandini y Helen Meniz con ustedes. Vamos ahora a empezar con el desarrollo de nuestra segunda clave, que es con respecto a la presidenta del Congreso de la República, María del Carmen Alba, y en esta tarde, al inicio de la sesión del Pleno, denunció ser víctima de amenazas vía WhatsApp que tienen como objetivo su renuncia del cargo. Alba indicó que una serie de mensajes llegaron al celular de una de sus hijas, por lo cual se mostró indignada y exigió que nadie se meta con su familia. Asimismo, resaltó el trabajo que viene realizando el Congreso bajo su mandato en la mesa directiva. Vamos a ver cómo es que reacciona finalmente la titular del Parlamento al rechazar este tipo de actos. En los últimos días he sido víctima de la publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaban desde fuera del Poder Legislativo, sino también amenazas que tengo registradas desde dentro del Congreso. Pero ahora ya no son audios manipulados. Es concretamente una amenaza pidiendo mi renuncia y mencionando el lugar donde resido. Me indigna que esta amenaza haya llegado a un celular que utiliza mi hija. No voy a permitir que se metan con mi familia y mucho menos con mis hijos. ¿Qué pretenden? ¿Me atacan por ser una mujer honesta que siempre ha actuado con rectitud? ¿Les duele que no sea corrupta? ¿O acaso les molesta que este sea un Congreso que ha logrado el consenso para elegir a 3 integrantes del directorio del BCR y a 6 magistrados del Tribunal Constitucional? Voy a seguir defendiendo la democracia, la institucionalidad y las atribuciones constitucionales del Congreso de la República. Si el objetivo es amedrentarme, les digo que no me van a doblegar. Soy una mujer de principios, formada en un partido político que siempre ha estado del lado de la democracia. Ante los ataques políticos, aquí me tienen. Pero las amenazas las voy a denunciar, porque son bajezas que solo las usan los delincuentes. Y voy a ser reiterativa en algo que quiero que quede claro. No se metan con mis hijos. Vamos a compartir con ustedes algunas capturas de pantalla del celular de una de las hijas de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, donde se lee literalmente el siguiente mensaje. Hola Malcri Carmen, te estás pasando de la raya. Te hemos dejado actuar a tus anchas, pero si sigues esta ruta, te vamos a sacar del camino. Te vamos a visitar a tu casa. Tienes hasta el viernes para renunciar. Como dijimos al inicio del programa, son actos absolutamente condenables y ya se podrá dar, a través, obviamente, de lo que el ciberespacio permite, con el origen de quien emitió este mensaje, desde qué celular, con la geolocalización se puede saber hasta dónde estaba en el momento de escribirlo. Y al autor, obviamente, o autora, que le caiga todo el peso de la ley. Y hace unos instantes que enlazamos con nuestra compañera Sofía Castillo, lo veíamos a ella justamente en la parte alta del hemiciclo, porque a partir de hoy todos los periodistas van a poder ingresar nuevamente al hemiciclo del Congreso de la República. Es así que lo informó el propio Parlamento. Solo se han habilitado 3 galerías para el ingreso de 23 personas de prensa, por lo que aún no se sabe qué modalidad utilizarán desde el Parlamento para determinar quiénes podrán ingresar y quiénes seguirán sin tener acceso a este espacio. El Parlamento comunicó que los periodistas acreditados también tienen acceso al hall de los pasos perdidos y a las salas de prensa y conferencias. La titular del Parlamento, María del Carmen Alba, dio inicio al pleno de hoy, dándole la bienvenida a todos los periodistas. Escuchemos. Sabemos que las condiciones en las que los periodistas han realizado su trabajo en los últimos 2 años no han sido las óptimas. Toda la bancada del Congreso no solo valoramos el trabajo de la prensa, sino que también consideramos importante su labor responsable dentro de las instalaciones del Congreso. Les estamos haciendo llegar
a cada periodista asistente un ejemplar de la Constitución Política del Perú, un ejemplar del Reglamento del Congreso y un ejemplar del Manual de Técnica Legislativa que esperamos les sea de gran utilidad. Bienvenidos, señores periodistas. Muchas gracias. El presidente Martín Vizcarra se ha manifestado con respecto a la decisión que se tomó en la Comisión de Constitución. ¿Cuál fue? Recordemos que se suspende la pensión vitalicia a quienes asumieron a la presidencia por ser vicepresidentes o finalmente a través de la presidencia del Congreso. Se referían directamente al caso de Manuel Merino, al caso de Francisco Sagasti y del propio Martín Vizcarra. Durante su programa vía Facebook Martín en Vivo, el exmandatario señaló que no necesita de este sueldo para solventar sus gastos y por el contrario criticó a Manuel Merino por solicitarlo pese al corto periodo de mandato que tuvo hasta renunciar debido a las protestas del 14 de noviembre del 2020. Expresidente por sucesión constitucional. Yo era el primer vicepresidente del presidente electo Pedro Pablo Kuczynski. Él renunció en marzo del 2018 y yo, según la Constitución, asumí la presidencia como la sucesión constitucional. Y he estado 2 años, 8 meses, hasta que el Congreso de Merino, inconstitucionalmente y abusivamente, me sacó del cargo. A pesar de eso, yo no he pedido en ningún momento que me den una pensión por haber ejercido esos 2 años, 8 meses. Porque yo me gano el trabajo, mis ingresos con mi trabajo. Sin embargo, pueden creer que Merino, por 6 días que ha ocupado, que ha usurpado el cargo de presidente, pidió pensión. ¿Pueden creer? Bien, y ahora les comentamos que con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso de la República ha declarado procedente el informe de calificación para dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta y también ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte. Pero ¿en qué consiste? Se lo contamos en el siguiente Así de Claro. La acusación o denuncia constitucional que ha sido aprobada por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso contra la vicepresidenta Dina Boluarte tiene como fundamento el hecho de que al ser ministra de Estado no puede ejercer al mismo tiempo la dirección de ninguna entidad pública o privada, así sea una asociación con o sin fines de lucro. En el caso de Dina Boluarte habría infringido los artículos 38 y 126 de la Constitución al haber ejercido funciones en paralelo como presidenta y representante del Club Departamental Apurímac cuando ya cumplía labores de ministra. El abogado y constitucionalista Aníbal Quiroga explica que ahora la denuncia debe ser vista por la Comisión Permanente del Congreso en una especie de segunda instancia. Si la Comisión Permanente, donde hay 40 congresistas, aprueba esto, lo eleva al Pleno, en donde el Pleno tiene que votar, pero sin la Comisión Permanente, sin los miembros de la Comisión Permanente para aprobar o desaprobar la sanción que se propone, que puede ir desde la inhabilitación o destitución del cargo, inhabilitación para el ejercicio del cargo público de 1 día hasta 10 años como máximo. Quiroga cuenta que si Boluarte llega a ser inhabilitada por el Congreso de la República, este proceso tomaría entre 2 a 4 meses y ella dejaría de ser ministra de Estado y vicepresidenta de la República, con lo cual la línea de sucesión iría del presidente de la República al presidente del Congreso. Así de claro. La defensa legal de la vicepresidenta y actual ministra se ha manifestado obviamente en contra y ha argumentado que lo que se pretende es una inhabilitación express a la acción de ocupar cargos públicos de la señora Boluarte. Para el abogado de Dina Boluarte, el hecho de haberse ampliado la legislatura ordinaria hasta el 8 de julio significa que se busca poner en agenda la inhabilitación por 10 años de la vicepresidenta de la República y además la posterior vacancia del presidente. Entonces estamos, en el caso de la señora Boluarte, ante una inhabilitación express, yo lo he denominado así, y por eso han ampliado la legislatura. Entonces yo anuncio al país este intento de un grupo de la derecha golpista que quiere ilegalmente hacerse el poder
y quiere retirar del escenario político a la presidenta y vacar al presidente de la República. En respuesta, congresistas dijeron en diálogo con el programa Las Cosas Como Son que no existe apuro en poner en agenda la acusación constitucional contra la vicepresidenta. Ya tienen 10 días para poder presentar el informe a la Comisión Permanente volverá a sesionar y en la medida que podamos acelerar esto, ojalá lo podamos presentar en esta legislatura o en la próxima, porque no hay apuro al... Las normas son para todos, independientemente del cargo que uno tenga. Y así que en este caso también. Y aquí, evidentemente, la señora se equivocó, pero no solamente se equivocó, porque la verdad es que si ella hubiera pedido disculpas, tiene razón, qué sé yo, pero su actitud fue muy soberbia, ¿no? Más temprano, con 9 votos a favor, 3 en contra y 2 abstenciones, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente el informe que recomienda dar inicio al proceso de denuncia constitucional contra la vicepresidenta y ministra de Desarrollo e Inclusión Social. No, y la congresista de Fuerza Popular, Marta Moyano, ella ha rechazado las críticas que vienen por parte de un sector de la bancada oficialista, quienes pues no aceptan, digamos, que se haya procedido con la denuncia constitucional hacia la vicepresidenta Dina Boluarte. Testigos, incluyendo a la misma prensa, que el propio Ejecutivo se debilita solo, no necesita que nadie lo debilite. Desde el inicio tienen problemas. No sabemos qué ministro es peor que otro. Y tenemos más de 4 gabinetes presentados ante el Parlamento en menos de 8 meses. Entonces, no necesita que nadie los debilite solitos, incluso la propia bancada, dividida en 4. Bueno, vamos ahora con un tuit que ha emitido el ministro del Interior, Dimitri Senmache, hacia a la presidenta del Congreso de la República, quien ha mencionado que viene recibiendo amenazas por el celular de su hija. Vamos a leer primero lo que publicó María del Carmen Alba, la presidenta del Congreso de la República. Dice: he recibido una cobarde amenaza de muerte mediante el celular de mi hija. En los últimos días fue víctima de una publicación de audios manipulados y ya venía recibiendo amenazas sobre su difusión. Amenazas que no solo llegaron de fuera del Congreso, sino también desde dentro. Y ante esto ha respondido el ministro del Interior, Dimitri Senmache, quien señala, vamos a poder ver ahora lo que menciona, dice: estimada señora María del Carmen Alba, presidenta del Congreso de la República, solo para reiterarle lo que por teléfono me he comprometido a poner a disposición suya toda la capacidad de nuestra policía y poder determinar quién o quiénes están detrás de esta cobarde amenaza. Ha sido, digamos, la respuesta por parte del ministro del Interior ante la amenaza que está recibiendo y también denuncia María del Carmen Alba. Aunque no son los resultados finales, compartimos en qué estado se encuentra la pregunta que les planteamos al inicio del programa. ¿Está a favor de que el presidente Castillo haya pasado a testigo investigado en la Comisión de Fiscalización? Están a favor el 86.5%, en contra el 13.5%. Ya vienen nuestras claves del deporte con Kevin Pacheco y Alan Díez.